terminación del contrato individual de trabajo. Este tema, digamos, es un poquito, no es tan complicado ni tan complejo, ¿verdad? Eh, Básicamente, pues como recordamos la última clase que nos vimos lo que es la suspensión, que podría ser individual o colectiva. Ahora propiamente vamos a ver la terminación del contrato individual de trabajo. Digamos, este tema en particular recibe diferentes denominaciones. Se le conoce en la doctrina como terminación del contrato de trabajo, terminación de la relación laboral, rescisión del contrato de trabajo. Y digamos, aunque estos términos pues sean diferentes, el significado o el significado de esto es que la finalidad tiene el fin de la relación laboral. Básicamente, pues a eso se refiere. No sé si tienen, bueno, me imagino dudas por el momento, no, ¿verdad? Entonces, aunque recibe diferentes denominaciones, básicamente se refiere a esto, ¿verdad? A lo mismo. Disculpe la interrupción. Buenas Ajá, tardes, buenas noches, ajá, perdone. Yo soy Mario ajá. Enrique III, el que le solicitó extemporáneo, pero no tengo link para iniciar mi examen. Lo coloqué en el chat, usted se acaba de conectar. Así es, Lick, no me había dado ingreso. Perdonen, ¿alguien me puede apoyar ahí con el compañero? Ahí está el link, ahí está, es un link, ahí metete al chat, ahí está, solo abrí el link. Pero creo que como él se acaba de conectar, no sé si le aparecerán Ahí se lo están ¿cómo se compartiendo llama? ahorita, Lick. Ahí está, lo están Ya, poniendo ya, en el... Va, ya me apareció. Muchas gracias, gracias. va, ok. Entonces, como les decía, ¿verdad? Básicamente, pues se recibe la misma terminología y básicamente se refiere principalmente ¿a qué? Al término de la relación laboral, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, hablando siempre de la terminación del contrato de trabajo. Si un trabajador deja de laborar para una empresa y ya no existe vínculos entre ambos, pues estamos ante una relación laboral, sin importar cómo le llamemos. Pues en términos generales, ¿en qué consiste? Básicamente va a consistir la terminación del contrato de trabajo en que la relación termina, ¿verdad? Tanto el patrono como el trabajador. Y recordemos, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio del curso. ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? A ver si alguien se recuerda. Cumplir con su jornada laboral y con las actividades laborales que le asignan. Ajá, ¿y cuál es la obligación principal? Acá, ajá, ¿y cuál es la obligación principal del patrono? Retribuirlo por ese trabajo desarrollado. Así es. Bueno, ahora vamos pues. Alguien que me haga favor de leer el artículo 76 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Buenas noches, adelante. Artículo 70. La suspensión colectiva, parcial o total, sufre efecto A. En caso de huelga o paro, desde Perdón, el ese día es en el que una 76, ¿se está leyendo? 73, 76, perdón. 76. Ok. 76, ajá. Ok. Terminación de los contratos de trabajo. Artículo 76. Hay terminación en los contratos de trabajo cuando una o de las dos partes forman relación laboral, le pone fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo acuerdo o consentimiento, o por causa imputable a la otra, o que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extienden los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Ok, gracias. Entonces, ¿qué voy a solicitar que le ponga? Ustedes se dan cuenta y pusieron atención en el artículo 76 en relación a la terminación de los contratos de trabajo, establece 4 causas. La primera de ellas, ya sea por voluntad de una de ellas. Entonces coloquémosla ahí en número 1, ya sea por voluntad de una de ellas. Esa es la primera forma en que se termina un contrato individual de trabajo. Número 2,
por mutuo consentimiento. Entonces él pone el número 2 por mutuo consentimiento. Número 3 por causa imputable a la otra. Y le ponemos en el número 4 por disposición de la ley. Entonces legalmente hay 4 formas de terminar los contratos de trabajo. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera es por voluntad de una de ellas. Y esto en términos sencillos es cuando una persona, esta la característica es cuando una parte decide terminar la relación. Por ejemplo, cuando un trabajador presenta su renuncia o cuando el patrono despide al trabajador. Entonces aquí tenemos la primera forma de terminar el contrato individual de trabajo. Entonces ya sea por cuando una de las dos partes decide terminar el contrato, ya sea cuando el trabajador renuncia o bien el patrono decide despedir al trabajador. ¿Tenemos alguna duda con esta primera forma de terminar el contrato de trabajo? No, licenciado. No, ok. La segunda forma es por mutuo consentimiento. Entonces, por mutuo consentimiento, obviamente, es cuando ambas partes deciden terminar la relación laboral. El ejemplo práctico, pues un trabajador y patrono conversan y ¿qué pasa? Deciden un acuerdo que se defiende como un acuerdo, dar por finalizado el contrato de trabajo. Por ejemplo, que el trabajador va a migrar a otro país o porque el trabajador y el patrono están de acuerdo en que ya no quieren continuar con la relación de trabajo. Entonces, por mutuo consentimiento, ambas partes deciden dar por terminada la relación laboral. Vamos con la tercera, por causa imputable a la otra. Entonces, aquí cuál es la característica, que una parte incumple con sus obligaciones, dando motivo a que la otra termine el contrato. Entonces, en términos sencillos, cualquiera de las dos partes incumple con su obligación principal, ¿verdad? Que recordemos, el trabajador, en este caso, el ejemplo, comete una falta grave, que puede robar o abandono injustificado del trabajo. Esta causa, pues, es imputable únicamente al trabajador. Por ejemplo, que el patrón no deja de cumplir su obligación fundamental, que es decir, que no paga los salarios. Y en estos casos va a existir una responsabilidad y obviamente consecuencias legales. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? licenciado. Ok. Y la última, por disposición de la ley. ¿Y aquí en qué consiste? Cuando, obviamente, ¿verdad? La ley establece en determinadas circunstancias que el contrato se va a extinguir automáticamente. Por ejemplo, obviamente si el trabajador se muere, la relación termina. O si el patrono se muere, de igual manera la relación laboral termina. O por ejemplo, cuando tenemos un contrato a plazo fijo, el vencimiento de ese plazo. En este caso, ¿qué va a suceder? Se van a extinguir los derechos y obligaciones que se derivan del contrato. ¿Alguna duda con este? ¿Todo claro? Bueno, continuamos pues. Ahora tenemos, hablando doctrinariamente, también existe una clasificación. Esto ya es pura doctrina, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Por mutuo consentimiento. Cuando el trabajador y el patrón acuerdan finalizar la relación laboral voluntariamente, sin que exista responsabilidad para ninguno de ellos. ¿Y cuáles son las características de esta terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento? En primer lugar, que haya acuerdo de voluntades, que no existe ningún conflicto y normalmente se firma un documento. Ejemplo práctico, ¿verdad? Un docente universitario, ¿verdad? Acuerda con la universidad dejar su puesto porque iniciará estudios de posgrado en el extranjero, por ejemplo. Entonces, estas son las 3 características, hablando doctrinariamente, de la terminación de un contrato por mutuo consentimiento. Vamos por voluntad de una de las partes. Alguien que me haga favor de leer el artículo 83. Sí, licenciado. Artículo 83. Adelante. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato.
Ahí Bueno, detengámonos. ok. Permítame. Coloquémosle ahí arriba del artículo 83, coloquémosle ahí la leyenda renuncia. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Continuemos la lectura, por favor. Vamos con la literal A. Muy bien. Literal A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos con una semana de anticipación, por Ahí lo menos. detengamos. Ahí tengamos. Va. Entonces, la primera regla, en el caso de que se dé una renuncia, el trabajador que tiene por obligación. Ahí subrayemos, ¿verdad? Antes de ajustar 6 meses con una semana de anticipación. Entonces, ¿cuál es lo fundamental? Antes de ajustar 6 meses, el trabajador tiene la obligación de presentar su renuncia con una semana de anticipación. Vamos con la literal B, por favor. Literal B. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. Ok, bueno, entonces aquí la característica después de 6 meses, pero menos a un año, con 10 días de anticipación por lo menos. Vamos con la C. C. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. Entonces, si una persona ya cumple un año de servicio, pero tiene menos de 5, debe de tomar su renuncia con 2 semanas de anticipación por lo menos. Y vamos con la última literal. Literal D. Después de 5 años de servicios continuos, con menos de un mes de anticipación por lo menos. Entonces, después de 5 años o más, con un mes de anticipación, por lo menos. ¿Por qué creen ustedes que el código Paola, usted me va a seguir ayudando con el siguiente párrafo, solo permítanme. ¿Por qué creen ustedes que el código establece cierto periodo de anticipación con que debe cumplirse el trabajador con presentar su renuncia? ¿Por qué creen ustedes que es esto? Porque debe capacitar a la persona que llegue en su lugar. Sí, obviamente esa es una de las razones. La otra es porque obviamente, ¿verdad? No obstante que el derecho laboral protege al trabajador por la desventaja económica frente al patrono, pero de igual manera protege al patrono. ¿En qué sentido? En que obviamente si se va a quedar sin trabajador, va a dejar de producir y va a dejar de percibir ganancias el patrono. Entonces, como lo decía Odra, ¿verdad? La finalidad, ¿cuál es? Precisamente esa, que se capacite a un nuevo trabajador que va a llegar en lugar del que está renunciando. Ahora bien, vamos con el siguiente párrafo, Paola. Muy bien. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito. Va, ahí detengámonos. Colóquenle arriba de ese párrafo forma del preaviso. ¿Ya? Y la forma del preaviso puede ser de dos maneras. Como lo leía Paola, la primera, dichos avisos deben de dar siempre, número 1, por escrito. Y si el contrato es verbal, obviamente de la misma manera. Entonces, la forma del preaviso puede ser de dos formas. Si existe un contrato por escrito, pues ese aviso o esta anticipación de la terminación del contrato debe hacerse de la misma manera, por escrito. Pero si el contrato fue verbal, se debe de hacer verbal. Ahora sí, continuemos con la lectura. Muy bien. Pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo en igual forma. En caso de que lo haga ante 2 testigos, no puede ser compensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta y el patrono, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a este que cese en su trabajo, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello en responsabilidad. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este párrafo que se leyó?
Aquí encierra dos características importantes. La primera de ella es que si el preaviso se va a dar de manera verbal, debe de hacerse ante dos testigos, es decir, dos compañeros de trabajo. Ahora bien, aquí ya nos habla en el siguiente párrafo de la indemnización, es decir, que debe de ser el patrono, en este caso debe pagarle al trabajador una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas en la plaza, salvo que este último lo consienta. Ahora bien, en el siguiente párrafo que nos habla, y el patrón, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a este que cese en su trabajo. Es decir, por ejemplo, si él cumplió más de 5 años y debe de darlo con un mes de anticipación, es decir, que el patrón durante ese mes va a buscar un sustituto y lo va a capacitar. Pero si el patrón no considera pertinente, que ya no necesita que el trabajador cumpla con ese mes, el trabajador, que digamos en este caso el patrón, puede decirle al trabajador que cesen sus relaciones, que ya no es necesario que cumpla con ese mes de anticipación. No sé si estamos claros con eso. No, licenciado, podría repetir ese párrafo, perdón. Ok, va. Por ejemplo, si el aviso o el preaviso es dado de manera verbal, porque así fue celebrado el contrato, debe de hacerse ante dos testigos, es decir, ante dos compañeros de trabajo. ¿Ya? Ahora bien, en el siguiente párrafo hace referencia a que no pueden ser compensados pagando al trabajador o al patrono, pagando al trabajador o al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta. Este párrafo, me imagino, fue el que a usted le generó duda, ¿verdad? Correcto. Va. En otros términos, no, aquí nos hace referencia a que no pueden ser compensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo contiene. Tal vez aquí yo no me expliqué bien. Lo que se refiere a este párrafo es que, por ejemplo, bien vengo yo como trabajador y digamos yo presento mi renuncia, pero yo ya tengo 5 años, ¿verdad? De trabajar con él. Entonces, la literal D me dice que después de 5 años, yo debo de avisarlo con un mes de anticipación, ¿verdad? Para que durante ese mes el patrono, pues, coloque un anuncio o llegue un sustituto o se le capacite al sustituto para que ocupe mi lugar. Lo que hace aquí referencia es que no pueden ser compensadas pagando al trabajador al patrón, o sea, pagando al trabajador al patrono. Es decir, si yo no cumplo, digamos, con este mes de anticipación y no existe nadie, es decir, no patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consiente. Es decir, que el trabajador, digamos, venga y me diga, bueno, yo renuncio y tengo 5 años, por lo tanto debo de avisar con 30 días de anticipación, ¿ya? Entonces no puede ser compensados pagando al trabajador, al patrono, es decir, que yo como trabajador, si yo incumplo con este mes, no puedo, el patrono, es decir, yo como trabajador, no le debo de pagar una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta, es decir, salvo que yo como patrono acepte que el trabajador no cumpla con ese mes y él dice, mira, yo ya no quiero, como patrono, el trabajador me puede pagar ese mes o esos días valorados en la plaza para la cual yo estaba laborando en esa empresa. No sé si ahí me voy a explicar mejor Sí, o ya le no. comprendí. Ah, Bien, ya ok, le va. comprendí. Va. Por Y por ejemplo, otro que, lado, que usted ajá, tenga que ir, que le salga una super oportunidad y se tenga que ir ujú, ya. Y le dice, mire, yo me ujú, tengo que ir hoy, yo no puedo esperar ese mes porque pierdo la plaza, ajá, entonces le pago ajá, el mes. Ah, ya, gracias. exactamente. Entonces, pero siempre y cuando la condicionante es que el patrono lo acepte. Correcto, Y la otra parte es la contraparte, ¿verdad? Que por ejemplo, si yo como patrono, usted presenta su renuncia y yo consigo a alguien que sea especialista en la materia, yo le digo, usted mire, ya no venga, ya no es necesario, ya encontré el sustituto. Ya no es necesario que usted cumpla con esos 30 días o ya no es necesario que usted cumpla con esos 15 días. correcto, gracias. Este artículo 83, relacionémoslo con el artículo 69, en su segundo párrafo. Que alguien me puede con leerlo, por favor. 69, segundo párrafo.
Artículo 69, segundo párrafo, por favor. Dice, el trabajador sí puede dar por terminado su contrato del trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión, siempre que dé el aviso previo de ley y con justa causa omitiendo este. Entonces coloquémosla ahí de arriba de ese segundo párrafo, libertad de renuncia. Llegamos a la relación también. Artículo 83. ¿Ya? Bueno, entonces vamos con las características de terminación de contrato por voluntad de una de las partes, hablando doctrinariamente, ¿verdad? Que es la primera, que es voluntaria, que no se necesita la aprobación del patrono, se debe respetar el preaviso, salvo las excepciones, ¿verdad? Que hablamos, y que debe de haber pasado el periodo de prueba. Por ejemplo, un trabajador administrativo decide renunciar porque consiguió un mejor empleo, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Si el trabajador renuncia voluntariamente, por regla general no tiene derecho. ¿A qué? A indemnización, salvo situaciones especiales. Cuando existe una indemnización universal, ¿verdad? Que eso sí tienen la idea, ¿verdad? Me imagino que sí, ¿verdad? Saben que es una indemnización universal, ¿verdad? Si renuncia o lo despiden es lo mismo. Exactamente. Si renuncia o lo despiden, tiene derecho a su indemnización por tiempo de servicio prestado. No sé si tenemos alguna duda o estamos claros. Eso creo que lo hacían o lo hacían en Campero antes. Si renunciaban. De hecho, Creo que lo hacen todavía, si no estoy mal. ajá, de hecho en la casa, sí, en la iniciativa privada, en algunas, en el Estado, en la mayoría. Ahora vamos a ver el preaviso. Entonces, ya lo vimos en el artículo 83, que es el tiempo que debe darse antes de que termine la relación laboral, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica? Es como principal que el tiempo que se debe dar o el tiempo que se debe cumplir para dar ese aviso. Es una notificación anticipada para que la otra parte que no sea tomada por sorpresa. ¿Y cuál es la finalidad? Permitir que el patrono busque un reemplazo y permitir que el trabajador busque otro empleo si el aviso es del patrón. Ejemplo, si un trabajador debe de dar 15 días de preaviso, debe de informar con esa anticipación que dejará el cargo, tomando en consideración el plazo establecido en el código. Si no se cumple con el preaviso, puede haber consecuencias económicas para el trabajador y puede descontarse el tiempo no trabajado según corresponda legalmente. Ahora bien, yo les pregunto, ¿en la práctica se cumplirá esto o no se cumplirá? ¿Ustedes qué creen? La mayoría de casos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede por lo general? La Que a persona que veces no quiere llegar, Ajá. la persona que ya no se siente, pongámosle, a gusto en la empresa, ya no llega y se toma como que renunció. Ya ni se cumple el plazo. Pero en ese caso podría tomarse como un abandono del trabajo. No sé si alguien ha escuchado, por ejemplo, acerca del no pago del séptimo. ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, licenciado, cuando uno falta más de un día justificada, le descuentan ese día y el séptimo. De eso consiste, ¿verdad? El descuento del famoso séptimo. Vamos con ejemplos prácticos. Mutuo consentimiento, Ana trabaja como contadora en una empresa y decide emprender un negocio propio. Conversa con su jefe y acuerda finalizar el contrato el 30 de junio. ¿Qué hacen? Pues firman el acta, ¿verdad? Entonces aquí hay por mutuo consentimiento y no hay responsabilidad para ninguna de las partes. Renuncia con previo aviso. Carlos trabaja como auxiliar administrativo y consigue empleo en otra empresa. Presenta su renuncia con 15 días de anticipación.
Si le presenta con 15 días de anticipación, ¿cuánto tiempo lleva trabajando, Carlos? A ver. Más de Les un año, podría licenciado. poner ese caso en el examen. Perdón, ¿cómo me dijo? Más de un año. Más de, y después de un año continuo, pero menos de 5. Esa tendría que ser la respuesta correcta, así como lo dijo usted. Entonces, si me viniera un caso que tiene que presentar lo presenta la renuncia con 15 días de anticipación, obviamente la literal C ya tiene después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años. Aquí el tipo es el tipo de terminación terminación por voluntad del trabajador. Hay un preaviso. Y en este caso, pues no hay indemnización, salvo que exista esta figura, la indemnización universal. Vamos ahora con la Licenciado Piboni, terminación. ¿qué otra cosa adicional a eso, aparte de perder la indemnización, qué otra penalización puede recibir un trabajador por no cumplir con eso? Solamente no se tiene derecho a la indemnización por tiempo de servicio prestado. Es la única. Pero, por ejemplo, tiene derecho a vacaciones proporcional, dependiendo de la época en la que renuncia, sea aguinaldo proporcional o bono 14 proporcional. Eso sí, eso sí lo tienen que pagar. Lo único que se pierde con la renuncia es la indemnización por tiempo de servicio prestado. Gracias. Ahora vamos con terminación por causa imputable. Por ejemplo, un trabajador falta reiteradamente sin justificación. Obviamente aquí va a ser una terminación de contrato por voluntad de una de las partes. En este caso, la terminación es imputable ¿a quién? Al trabajador. Aquí es un despido que justificado y obviamente, pues, como consecuencia, el trabajador no va a tener derecho a indemnización. Entonces, ¿qué va a implicar la terminación del contrato de trabajo? Como primera eh, implicación o primera característica, si lo quieren ver así, es la extinción de ¿qué? Del vínculo jurídico laboral. Puede ser voluntaria acordada por incumplimiento, ¿verdad? O bien por mandato legal, es decir, que la ley lo establece, ¿verdad? Aquí es sencillo, que la ley lo establece. Y dependiendo de la causa, puede existir o no responsabilidad patronal. Ahora vamos a ver ya propiamente la terminación por causa imputable a la otra parte. Entonces aquí básicamente es cuando una de las partes incumple con su función fundamental, que ya sabemos, ¿verdad? Ya parecemos disco rayado, pero esto es fundamental. La obligación fundamental del trabajador, prestar sus servicios. La obligación fundamental del patrono, pagar un salario, una remuneración. Y ese incumplimiento que va a provocar, dar por terminada la relación laboral por causa imputable a la otra. Significa que el contrato se termina porque una de las partes que tuvo la culpa, incumplió la ley o bien incumplió el contrato. Y esto se puede dar de dos formas. Causa imputable al trabajador, que son situaciones en las que el trabajador comete una falta que permite al patrono despedirlo sin responsabilidad. Esto que va a traer como consecuencia que el patrono no va a pagar la indemnización por tiempo de servicio prestado, porque el trabajador que hizo cometió una falta grave. Bueno, ahorita es donde nos vamos a entretener ustedes. Vamos pues. Alguien que le guste leer, porque ahorita vamos a leer un poquito. Vamos con el artículo 77. Coloquémosle arriba del artículo 77, despido directo justificado. Cuando ya se lo hayan colocado, alguien que me apoye con la lectura. Perdone, licenciada, ¿qué artículo dijo? 77. 77. Todo el artículo. Gracias. Sí, porque aquí hay diferentes literales y no todas son las mismas, son diferentes. Por eso les digo, ahorita nos vamos a entretener. Le apoyo. Con las que usted quiera. Vamos pues. Si Entonces gusta, ya le después colocaron. apoyo yo, perdón. Ajá, perdón. Artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar terminado el contrato de trabajo
sin responsabilidad de su parte. Inciso A. Vamos pues, con la primera. Ajá. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono, a los representantes de éste en dirección de las labores. Ahí quedémonos. Muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, los ejemplos más comunes serían, ¿por qué? Por ejemplo, que el trabajador incurra en una calumnia, en una difamación en contra del patrono, o bien que golpea a su patrono. Aquí algo que es importante, háganme favor de colocar, ahí donde colocaron despido directo o justificado, aquí colóquenle también ahí a la par, si quieren, sin pago de indemnización por tiempo de servicio prestado, para que ustedes no se les olvide. ¿Con la A estamos claros? Yo tengo una duda, Lick. Ajá. Digamos, en este caso, cuando hablan de injuria, o sea, Ujú. ¿sí tiene que haber una sentencia con base a eso o no necesariamente? Porque pues puede No, o ser muy sea, sí, subjetivo. no, digamos, por ejemplo, que yo soy su patrón. Y por ejemplo, yo a usted le llamo la atención porque no está haciendo bien su trabajo. Y viene usted con Imposible. palabras soeces. Ah, bueno. Y viene usted con palabras soeces y me empieza a maltratar. Mire, este es un hijo de tantas, este es un aquí, un allá. Entonces, usted, por esa falta, yo la puedo despedir con causa justificada. ¿Cómo lo voy a acreditar? Vengo yo y puedo decirle a un asistente o una secretaria que la faccione un acta donde yo hago constar y obviamente si hay testigos, obviamente yo los voy a hacer constar y voy a hacer constar que yo doy por terminada la relación de trabajo porque usted me se expresó de mí, utilizó palabras fuera de la moral, si usted lo quiere ver así. Por eso consejo para los que son patronos. ¿Cuántos patronos hay aquí? Solo que me digan yo para saber. ¿O tienen Yo. personal a su cargo? Usted va. Consejo para los que son patronos. Siempre que exista algún tipo de inconveniente en el trabajo, consejo. Nunca hablen solo o tengan que llamar la atención o hacer alguna observación a un trabajador. Nunca lo hagan solos. Siempre llamen a un tercero para que esté presente, que sea de su confianza, obviamente, para que pueda escuchar lo que ustedes van a platicar o lo que van a decir. Esto precisamente por este tipo de cuestiones. Porque ¿qué pasa si solo vengo yo con usted, Alejandra, y fuera lo contrario, yo la maltrato a usted? Y usted va a decir, sale a decir que yo la maltraté, y tal vez fue así, pero yo puedo decir, es que usted me maltrató primero, por eso yo reaccioné así. Pero ¿a quién le consta que sea cierto? Sí, a ninguno. De hecho, nosotros sí, ese es un procedimiento que tenemos establecido en llamadas de atención y cualquier procedimiento que se levante, de que siempre está el jefe del departamento y alguien de recursos humanos, ¿verdad? Normalmente Ajá. tratamos de que sean 3 personas por la misma situación, ¿verdad? Sí, porque eso puede pasar, ¿verdad? Ustedes imagínense. Puede darse ese tipo de situación. Bueno, perdón. Vamos con el literal B. Una pregunta, licenciado. Ajá. Perdón. Cuando aquí indica abiertamente inmoral, también Ujú. puede ser cuando llegan al trabajo o de alguna otra forma. Ebrios tiene su literal en particular. Cuando se dice se conduzca sus labores en forma abiertamente inmoral, digamos, cuando habla como este código, si se dan cuenta, es relativamente ya viejito, ahora si ustedes lo quieren ver así. Cuando se hacía referencia en forma abiertamente moral, se refería a utilizar malas palabras o palabras o hechos. Gracias. Ujú, Lick, una pregunta. ujú. ¿Y si es el contrario, que el patrón humilla al trabajador, lo puede No, ya demandar? vamos a llegar a esa parte también, no se preocupe.
No nos adelantemos, no se preocupen. Como les digo, obviamente el código o el derecho laboral es protector del trabajador por ser la parte más débil de la relación, pero obviamente el hecho de que el derecho laboral proteja al trabajador, esto no, digamos, no es un derecho que obviamente el patrono también tiene ciertos derechos como obligaciones, pero también derechos que le asiste el código, ¿verdad? Vamos con la literal B. Licenciado, perdone, antes de que cambie de tema, una Ajá. pregunta. Fíjese que yo conozco un caso de un señor que lo despidieron por estar ebrio en su trabajo Ajá. y ganó el caso porque Porque no le había dijeron que prueba. no, si había prueba, le pasaron al alcoholímetro y todo. Pero dice que Ujú. el señor ganó el caso porque la juez determinó que qué certificación tenía la persona que le había pasado el alcoholímetro para poder decir que tenía arriba de los grados permitidos por la ley. ¿Cómo hicieron para hacer la prueba ahí en ese caso? No, si al final ganó el caso el señor con un No, aparato. pero lo que yo me Sí, refiero es como el usted dice que al momento. representante del departamento sí hizo con su equipo y todo, y de frente de todos sus compañeros le tomaron y no ganó el caso la empresa, ganó el empleado. Pero ahí tuvo razón, fue un mal procedimiento del patrono. ¿Y qué era lo correcto? Fíjense ustedes que en esos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, que he visto yo? Que hace, les voy a hablar de mi experiencia propiamente con temas del Estado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cuando sucede este tipo de casos? Lo que hace es coordinarse con INASIF. ¿Perdón? Coordinarse con el INASIF. Sí, es lo que hacen en el Estado, en la mayoría de cuando suceden casos así. Pero el INASIF no creo yo que llegue por un caso así a una empresa Fíjese privada. que, bueno, por eso le digo, yo le digo yo le estoy Ajá. hablando de experiencias en el Estado. Ahora, en lo privado, ¿qué haría yo? Usted me dice y me pregunta a mí, que llega un caso así, ¿qué haría yo? Primero. Correcto. ¿Ah? Correcto. Sí, por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo en lo personal, ¿verdad? No desconozco la honestidad, por eso lo decía mi experiencia en el Estado, ¿verdad? Pero en el punto de vista privado, ¿qué haría yo? Uno, yo lo hago constar a través de un acta, siempre con un representante de recursos humanos, pero obviamente, fíjese que ahí lo complicado es cómo obligo yo al trabajador para que dé una muestra para hacerla en un laboratorio privado. No sé si me doy a entender. Sí. Porque es complicado, ¿verdad? ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? Obviamente. Bueno, no vas a como dar ideas malosas, pero a mí se me ocurre, dependiendo del área en el que trabaje, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si es de atención al cliente y llega ebrio, yo algo maloso que haría es que los clientes que lleguen, o yo miro a alguien y entro a algún cliente y que lo atienda a él y que se dé cuenta el estado en el que está atendiendo y que presente su queja en el libro de quejas y que él presente una queja formal. Pero fíjese que lo que la jueza pidió fue la Ajá. certificación de la persona que le pasó el alcoholímetro. Lo que pasa es que tal vez no lo hizo un experto, ¿verdad? Como tal. Por eso le digo, lo ideal sería que yo contratara a alguien de un laboratorio privado para que llegara a la empresa y que ahí le tomara la muestra. Ahí no hay pierde, pero el problema es cómo yo podría obligar a un trabajador que se someta a una prueba. A través tal ¿Puede vez obligar? del código, ¿Perdón? que dentro de las reglas de la empresa sean esas, las conozca y las firme. Tal vez solamente así. No, yo lo haría de otra manera. ¿Sabe qué haría yo? Yo le Dígame. diría al señor que me firme un consentimiento. Correcto. Si él me firma un consentimiento, aún y cuando él argumente que estaba tomado, pero él lo firmó, porque él dice que no estaba bajo efectos de licor. Ese va a ser su argumento. Correcto. Entonces yo lo que haría es elaborar un consentimiento y que me firme el consentimiento. Porque le diría, bueno, usted no está tomado, entonces no tiene, creo que si usted dice que no está tomado,
hágase la prueba, firme el consentimiento y yo ya coordino para que el laboratorio le tome la muestra. ¿Y si se niega a firmarlo, no lo puede obligar? Por eso le digo, obviamente tengo departamento yo jurídico. ¿Qué hago yo? ¿Qué haría yo? Ay, no, es que a mí se me ocurren tantas cosas, pero no. Pero no lo pueden obligar a firmar algo. No, por eso le digo, entonces, ¿qué haría yo? Yo en lo personal. Si no tengo un abogado, yo contrato un abogado que llegue, contrato al del laboratorio que llegue, y hago constar a través de acta notarial. Y obviamente, como yo soy patrono de la empresa, si no hay cámaras, pues yo grabo, ¿verdad? Que estoy en mi empresa. Y hago constar a través del notario, que haga un acta notarial haciendo constar que fulanito de tal se le siente olor a alcohol y que se solicita que colabore a efecto de establecer si viene o no en estado de ebriedad. Para lo cual contraté los servicios del laboratorio tal, llegando el laboratista tal y tal y tal, con número de colegiado tal y tal y tal, quien manifiesta que va a hacer la prueba. A lo que se le pregunta al trabajador fulanito de tal si da su anuencia a efecto de dar su muestra para establecer si se encuentra efectos de licor, ya que él indica que no es así. A lo cual pues él indica que no. Es lo que a mí se me ocurre. Gracias, licenciado. Y hay otras formas, ¿va? Pero ¿para qué vamos a seguir hablando de eso? Pero mira, hay maneras de hacerlo. Gracias. Hasta se me ocurre otra maldad, ¿va? Pero no, mejor ya no les digo. Bueno, vamos con el B. Inciso B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo, durante el tiempo que se ejecute las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpa las labores. Bueno, en este caso pues está claro, ¿verdad? Entonces, aquí sería calumnia, injuria contra algún compañero de trabajo. Eso está claro. Vamos con la literal C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono, contra los representantes de este, en dirección de las labores, siempre que dicho acto se haya sido provocado y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía como la realización del trabajo. Bueno, aquí básicamente en esta literal debe de darse dos circunstancias. Al inicio de la literal C se indica cuando el trabajador, ahí le pueden colocar número 1, fuera del lugar donde se ejecutan las labores, como número 1. Número 2, y en horas que sean de trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer en este caso el trabajador? Acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el patrono. Sí, bueno, imagino que sí saben a qué se refiere cuando hace referencia a las vías de hecho contra su patrono o sus representantes. Sí saben a qué se refiere, ¿verdad? ¿No lo podría explicar, por favor? Maltratar o golpear, no. Vías de hecho ahí es golpear. Por eso lo decía, nuestro código es así como algo viejito. Pero en términos generales, vías de hecho es golpear. Pero deben de ocurrir dos características. Que sea fuera del lugar donde se ejecuta el trabajo, pero la otra característica es que seas dentro del horario laboral. ¿Sí tienen alguna duda? Perdón, licenciado, ¿seguimos en el inciso A? No, ya vamos por el C. Ok. Perdón, que yo regresé a ver el A, me confundí. Gracias. Vamos con la literal D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Asimismo, cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, herramientas,
materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Va, aquí, en esta literal D hay dos situaciones. La primera es cuando el trabajador comete un delito. Obviamente, número uno, por la comisión de un delito. Número dos, cuando inicia el párrafo, asimismo cuando se causa intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, herramientas, materias primas y productos. Entonces aquí se dan dos situaciones. Uno, cuando el trabajador comete un delito o una falta. Y dos, cuando él le cause algún daño a las herramientas o negligencia en el daño, o negligencia o daño material en las máquinas. Entonces aquí cualquiera de esas dos circunstancias le da facultad al trabajador, al patrono, perdón, a dar por terminada la relación laboral. Vamos con la literal E. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso G del artículo 63. Entonces vámonos a la literal G del artículo 63. Y ahí nos habla de los secretos, por revelarse secretos de producción. Entonces colóquele ahí para ustedes ya tener referencia arriba de la literal E, revelar secretos de producción. Vamos con la literal F. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Va, entonces aquí estamos. Si quieren, colóquele arriba. Inasistencia injustificada o abandono de labores. Inasistencia justificada. Inasistencia injustificada. Y entre paréntesis, colóquele abandono de labores. Ahora bien, ahí en la F faltó un parafito, ¿verdad? ¿Quién lo puede leer? La justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores, si no hubiere hecho antes. Si no se hubiera hecho antes. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que obviamente esa justificación de inasistencia por parte del trabajador la debe de hacer antes de reanudarse las labores, si no lo hubiera hecho antes. Vamos con la literal G. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones del patrono o de sus representantes en la dirección de los trabajos, le indiquen con claridad para obtener mayor eficacia y rendimiento en las labores. Bueno, en esta literal G tenemos también dos motivos por los cuales se puede dar la terminación del contrato individual de trabajo con una causa imputable al trabajador. La primera de ellas es por la negación del trabajador de la adopción de medidas preventivas. En este caso, un ejemplo práctico podría ser en una construcción. Que ustedes saben, en una construcción que es obligatorio ponerse un chaleco reflectivo, ponerse un casco. Si en dado caso el trabajador que cumpla sus funciones en una construcción deja de seguir ese procedimiento o es constante en el incumplimiento, el patrón no puede dar por terminada la relación laboral. Entonces colóquele ahí número 1 cuando el trabajador se niega a adoptar medidas preventivas. Entonces si quiere para recordarse pueden colocarle ahí arribita adopción de medidas preventivas. Si ustedes quieren, ¿verdad? Para recordarse. Y la segunda causal es cuando el trabajador se niegue en igual forma de acatar las normas e instrucciones. Entonces pueden colocarle ahí a la par por no acatar órdenes. ¿Ya?
Vamos con el literal H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior del trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba de una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en casos de embriaguez cuando, como consecuencia de ellas, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Bueno, en este caso aquí tenemos los casos de embriaguez. Cuando dice lo aperciba una vez por escrito. Entonces, ¿qué es un apercibimiento ustedes? ¿Que ya estaba advertido? No. Que se Sí, que es una presente. advertencia, que es una advertencia. Apercibir es una advertencia. Ahora bien, ustedes se dan cuenta ahí en lo que leímos, hace referencia al código en que lo aperciba una vez por escrito. Sí pusieron atención a esa parte, ¿verdad? Sí. Ustedes saben, Sí, licenciado. pero ahí si ustedes se dan cuenta, ahí nos hace referencia a que lo perciba una vez por escrito, pero no indica qué término es ese percibimiento o durante qué término tiene vigencia ese percibimiento. Si ustedes lo ven, no lo establece el código, ¿o sí? No, licenciado. Vámonos ahora al artículo 259, segundo párrafo. ¿Le puedo leer? Sí, adelante. La invocación que pueda hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el inciso H del artículo 77 prescribe en el término de un año. Entonces ahí nos resuelve la duda. ¿Qué término, qué vigencia va a tener ese percibimiento prescrito? Un año. Un año, entonces coloquémosle ahí a la par, donde se indica, se percibe una vez por escrito, vigencia de un año. Artículo 259, segundo párrafo. Vamos con la literal I. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o prestándole referencias o atestados personales cuya falsedad luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su capacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. En este caso, esta literal se refiere a inducir al patrono a error. Entonces, ¿quién le puede poner ahí arriba? Inducir al patrono a error. Ahora bien, ¿en qué consiste esta literal? Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente se refiere a que yo llego y, por ejemplo, yo observo una plaza en la cual se indica que los requisitos es, por ejemplo, ser experto en manejar tráiler, por ejemplo. Necesitan pilotos para manejar tráiler, pero yo un tráiler no lo he manejado en mi vida. Yo solo tengo licencia tipo B. Ustedes saben, los trailers tienen hasta 20, 30 velocidades. Si no estoy mal, alguien me corrige si estoy equivocado. Obviamente no tengo la expertise para manejar un tráiler. ¿Y qué va a pasar ahí? Obviamente puedo ocasionar un accidente y obviamente no voy a darle cumplimiento al trabajo de la mejor manera. No sé si me voy a entender. Es como dar falsas declaraciones de los conocimientos que se podría llegar a tener. Exacto, ajá. Que yo llego a una plaza y piden ciertos requisitos o cierta expertise
Y yo digo que los tengo cuando en realidad no poseo el conocimiento. Vamos con la literal J. Cuando el trabajador sufra de la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria. A ver, vamos primero. ¿Cuál es la pena de arresto mayor? ¿Ustedes ya están viendo penal 1 o 2? Penal 2. Va. Penal Entonces, ¿cuál 3, es? Penal 3, va. Va, entonces, ¿cuál es la pena de arresto mayor ustedes? 50. No, ahí usted, ¿quién habló? Perdón, Lee, me confundí. Es que no le había entendido. Va, a ver, pues, ¿cuál es la pena de arresto mayor ustedes? 50 años. No, pena de arresto. Acuérdense, cuando se clasifican las penas principales, hay de dos tipos, pena de prisión y pena de arresto. 60 días, licenciado. Ahí estamos. Va. Entonces, acuérdense, es diferente la pena de arresto y la pena de prisión. Ahí me los hubiera tronado yo en el privado, miren. Qué feo su modo, Lico. Ala, lo puedes repetir. ¿Qué cosa? 60 días, dijo, ¿verdad? Sí. Sí, Por eso, la división que hizo, si lo pudiera Penas, repetir. es que recuérdense que hay penas, las penas se clasifican de dos maneras, penas principales y penas accesorias. Las penas principales está la pena de arresto y la pena de prisión. Y las penas accesorias son aquellas que se acompañan con la pena principal. Por ejemplo, publicación de la sentencia, expulsión de extranjeros. Licenciado, pero en nuestra defensa no nos lo dieron así. No, ¿y cómo se los dieron entonces? Es que yo le estoy dando una clasificación, de hecho está en el código, pero es una clasificación doctrinaria, pero De sí manera está muy... regulado en el código, así, penas principales y penas accesorias. Ahí le están diciendo que si no nos quiere dar penal. Y penas alternativas también. A mí sí me lo enseñaron así. Pero nosotros sí. son penas principales y penas accesorias. Esa es la denominación legal. Va, entonces aquí, pena de arresto mayor o la que se imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria. ¿Qué es una sentencia ejecutoria a ustedes? Eso lo tienen que saber. Ay, no me hace. ¿Sentencia ejecutoria a ustedes? Por eso le Sí. estamos pidiendo que nos dé penal, licenciado. Que ya se notificó. No, eso no es una sentencia ejecutoriada. Miren, pues una sentencia ejecutoriada es aquella sentencia que ya no, en términos sencillos y fáciles de entender, Ya no tienes recursos, ya no tienes recursos pendientes de resolver. En materia penal, sin entrar a la acción constitucional de amparo, ¿cuál es el último recurso para que una sentencia sea declarada ejecutoriada? Sin tomar en cuenta la acción constitucional de amparo. ¿Cuál es la última instancia? La casación, exacto. Y aún después de la casación, pues yo puedo interponer una acción constitucional de amparo. Bueno, entonces ahí estamos. ¿Dudas de esta literal G? J, perdón. ¿No? Va. Vamos con la literal K. ¿Quién la puede leer? Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave, las obligaciones que le imponga el contrato. Va. ¿Aquí con qué artículo creen que lo podemos relacionar? Ustedes, vamos a ver si alguien ya lo captó. ¿Con qué artículo creen ustedes que lo podemos relacionar? ¿No se les ocurre? ¿No? Con el 8. Tercer párrafo, es decir, con la exclusividad.
Es decir, si en el contrato se señala algún tipo de exclusividad y el trabajador la incumple, podría que el patrón no puede invocar esta literal, la literal K. Entonces relacionamos el artículo 18, tercer párrafo. Si quieren colocarle ahí exclusividad, para que ustedes se recuerden. Ahora bien, léanse el último párrafo de este artículo 77. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Va, entonces aquí qué facultad le da este párrafo al patrono, que si la causa, en este caso, que la que más nos encuadraría sería la literal D, que es por la comisión de un delito, el patrono tiene la facultad de denunciar penalmente al trabajador por el delito o falta que cometió. Entonces, si quieren, le puede poner arribita facultad de denunciar. Lick, una consulta, buenas noches. Buenas noches. En el caso, fíjese que a nosotros en la empresa pasó que un agente de seguridad tenía una denuncia de homicidio en Cobán. El patrón no lo sabía, pero después que se enteró, se le dio por terminada su relación de trabajo. ¿Fue correcto lo que hicieron o había que hacer algo adicional a eso, Lick? Después se enteraron que tenía una denuncia por homicidio, dice usted. Sí, fue por homicidio porque él mató a una Es persona. decir, tenía una orden de aprehensión vigente. Sí, exacto. Ya, y se despidió por ese motivo. Sí, para evitar inconvenientes posteriores, eso fue lo que indicaron, ¿verdad? Antes de contestarle, a ver, algún valiente, ¿qué creen? ¿Fue correcto o no fue correcto? ¿Fue justificable o no fue justificable? Sí, licenciado, porque él tenía un proceso abierto y no informó. A ver, ok, ese es su punto de vista. A ver, ¿alguien Yo más? pienso que tal vez tendría que esperarse sentencia para de ver si es culpable o no. Va, no sé si usted iba a decir algo más previo que yo tome la palabra. Solo Va, no, yo digo el compañero que planteó la duda. Si iba a decir algo más. Sí, Lick, es que fíjese que a mí me salió me duda por el último párrafo que leímos, porque como ahí, como el despido, pues aquí dice que el despido tiene que ser fundado, entonces, como había una denuncia, pienso yo que sí hubo algo fundado, pero me dio duda si era lógico lo que estaba pensando o no, ¿verdad? Le pregunto, dentro de los requisitos para optar a la plaza, cuando optó esta persona, ¿le pidieron antecedentes penales y penales? Sí, a él le pidieron antecedentes penales y policíacos, pero como él llevaba como 2 o 3 años trabajando con nosotros, y de eso había Y pasado como ese hecho lo cometió cuando ya estaba trabajando con ustedes, digamos, como tal. Sí, exacto, así es. Y cuando ustedes se enteran, termina la relación laboral. Sí, así fue. ¿No los demandó el señor? No, porque yo creo que él estaba más ocupado solventando el problema penal que tenía él, ¿verdad? A ver, quiero escuchar otro valiente. ¿Qué opinas? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Pensemos como abogados. Pero como abogado defensor o abogado. No, yo quiero oír su opinión, la opinión de ustedes. Pero pensemos como abogados. Licenciado, yo pienso que no, que no debieron despedirlo. Ok.
Le porque comento. porque Ujú. no había tenido el derecho a defender, o sea, él era inocente hasta que se le comprobara lo contrario y no había pasado por el debido proceso. Sí, bueno. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cómo se llama, compañero? Usted el que planteó el caso. Mario Olix. Mario, va. Fíjese que quiere que le comente algo. Para mí el despido fue injustificado. ¿Qué, Fue qué, justificado. qué, qué, qué invocaron ustedes para despedirlo? Eh, Fíjese que el fundamento que tuvieron ellos solo dijeron de que porque él tenía problemas legales, a él se le daba de baja, nada más. Eso fue lo único que se... Yo los hubiera demandado y les Sí, hubiera ¿vale? ganado el proceso, sí. Por lo que decía la compañera. Él tiene Sí, goza del pues, principio de inocencia. En todo caso, ujú. hubieran esperado que se resolviera y utilizar la literal J. Sí, pues ya en el proceso, ¿verdad? Ajá. Ujú. Lick, y ahorita con esto de las renuncias, fíjese que a nosotros nos pasó un caso, precisamente a mí fue Ujú, a un compañero. Bueno, yo estaba al frente de esa sucursal, se puede decir, ujú, y a esta persona, fíjese que él se salía a drogarse con marihuana, ¿verdad? ujú. Entonces, a él con qué, a él al final no se le pudo comprobar algo así, pero en los literales que estamos evaluando, ¿con qué literal se le pudo dar él despedido por, por droga o por drogarse? En este caso ay, yo creo que hay uno, no sé si leímos uno de estupefacientes, no me recuerdo, ustedes me dirán. A ver. Aquí en este, no, ahorita lo estamos leyendo, no, no. Pero mire, yo ahí utilizaría bien, creo que sí. Está en el Permítame. El 64 de la 64, ley. ajá, en el 64, ajá. La literal C del 64. Sí, Ahí está. Sí, Lick, aquí está en el párrafo C. Ajá, ajá. Sí. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver, miren, un procedimiento pequeñito. Pues no sé si nos va a dar tiempo de verlo. Artículo 78. Ahí tenemos el primer procedimiento en el Código de Trabajo. Es el procedimiento para un despido directo justificado. Entonces, no sé si alguien lo puede leer, por favor. Yo digo que sí nos da tiempo. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el objeto de que pruebe la justa causa del despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Inciso A. Las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder e inciso B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Ahora bien, yo les pregunto. ¿Está ahí detalladito cuál es el procedimiento para hacer un despido directo justificado? Les pregunto a ustedes. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo comprendieron ustedes cómo es el paso a paso, cómo se debe de realizar? Ahí dice que en el artículo anterior están enumeradas las causas por las que puede ser despedido una persona. Entonces vamos a trabajarlo. Pues, ¿cuál sería el primer paso entonces? Ahí colóquenlo ustedes, vamos a ir trabajándolo por pasos. ¿Cuál sería el paso número 1 entonces? que lo comunique por escrito al trabajador.
Más o menos, pero no. Va. Entonces, si quiere, colóquele ahí arribita el artículo 78. Procedimiento de despido directo justificado. Disculpe la molestia, ya concluí mi examen y ya se lo envié. Va, no tenga pena, ahí me llega la notificación al correo, no se preocupe. Muchas gracias. Va, ok. Bueno, Igualmente, vamos pues. muchas gracias. Va, ok. Bueno, entonces, ¿ya le colocaron procedimiento de despido directo justificado? Ya, Lick. ¿Ya? Va, entonces, ¿cuál es el paso número 1? Paso número 1, el trabajador incurre en alguna de las causales del artículo 77. Ese es el paso número 1. Sí, encuadrar la conducta del trabajador en alguna de las causales, ¿verdad? Ajá, sí, el trabajador incurre en alguna causal del artículo 77. Ese es el primer paso para que dé inicio a un procedimiento de despido directo justificado. Obviamente, si no incurre en ninguna causal, sería un despido injustificado, ¿verdad? Entonces, el primer paso es ese, que el trabajador incurra en alguna de las causales del artículo 77. ¿Cuál es el paso número 2? El patrono le comunica por escrito la causa de despido al trabajador. Ahora bien, ¿qué sucede en este lapso? En el que el patrón le notifica por escrito la causa del despido. Si ustedes pusieron atención, no obstante que exista una causa justificada, el trabajador aún tiene derecho ¿a qué? A emplazar. ¿Emplazar qué quiere decir? Demandar, ¿verdad? Al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el tiempo de la prescripción. ¿Y cuál es ese tiempo de la prescripción ustedes? 1 año. 1 año. ¿Fundamento? ¿De qué es 1 año ustedes? ¿Verdad? Artículo 259. Pero, Segundo a ver, párrafo. solo un consejo. Un consejo. Nunca mencionen ustedes artículo como que fuera dirección ustedes. 259, no, 259. Segundo par. Efectivamente. Ahí colóquenle arriba prescripción del apercibimiento. Entonces, la invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito, que se refiere a literal H del artículo 77, prescribe de 1 año. Entonces, 1 año. Pero ahora bien, ¿cuál es el plazo para que el patrono pueda, en este caso, despedir a los trabajadores de conocida esa infracción por parte del trabajador? Artículo 260, Lick. A ver. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones respectivamente. Entonces, ¿qué pasa si a mí me sancionan administrativamente? Aún el código me da la facultad de iniciar un juicio ordinario laboral. ¿Por qué? Por la corrección disciplinaria que se me dio. Y el plazo prescribe en 30 30 días. días hábiles. 30 días hábiles. Y ahora, ¿cuál es el plazo para que el patrón pueda despedir justificadamente al trabajador de conocida esa infracción? Artículo 259, primer párrafo. 20 días. 20 días hábiles. Entonces, el artículo 259. El derecho de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescribe en 20 días. Comienza a correr desde que se conoció la... Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué plazo tiene el patrono para despedir al trabajador justificadamente? 20 días. ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para emplazar o demandar al patrono? 30 días. Entonces, ahí tenemos el paso número 2. ¿Y cuál es el paso número 3? Si el trabajador no demanda, ¿cuál es el paso número 3?
¿Cuál creen ustedes que es el siguiente paso? El trabajador no demanda y dice, bueno, tiene razón, me voy. ¿Qué es lo que sucede cuando termina una relación laboral? Licenciado, ¿se le da la indemnización? No, porque si es despido justificado, no tiene derecho a indemnización por tiempo de servicio, recuérdense de eso. El paso número 3, obviamente, ¿cuál va a ser? Si el trabajador no demanda, el trabajador cesa de sus labores. Es el paso número 3. Ahora bien, no sé si se quedó claro con el procedimiento. No es complicado, si se dan cuenta. Imaginen que se los ponga en el examen. Desarrolla el procedimiento para el despido justificado. Despido directo justificado. No va a estar difícil. Ahora bien, vamos con la otra variante. ¿Qué pasa si el trabajador sí demanda? Entonces ya vamos a las literales, ¿verdad? Si el patrono no prueba que efectivamente existió la causa, ¿qué va a pasar? La primera, literal A, tiene que pagar las indemnizaciones. Es decir, que ya no es un despido directo justificado, sino que se transforma en un despido injustificado. Entonces va a tener que pagar la indemnización por tiempo de servicio. Daños y perjuicios. Los salarios que el trabajador ha dejado de percibir hasta el momento del despido, hasta el pago de su indemnización, que puede ser hasta un máximo de 1 año, ¿verdad? 12 salarios. Y las costas judiciales. Entonces, no sé si estamos ahí claros o alguna duda. Todo claro, Lic. Alguien que me haga favor de leerse el artículo 102 de la Constitución. Licenciado, perdone, solo antes de avanzar. Al final, entonces, los pasos del proceso son 3 y 3, 4. ajá. Ah, ok. 4 solo en caso que sí demande. Ajá, y que el patrono no pueda acreditar ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social la causa que invocó para despedir al trabajador. Gracias. Perdón, una pregunta. Ajá. Aquí en la literal B del artículo 78 dice que el patrón no debe pagar las costas judiciales. Ajá. En mi caso, los abogados de la empresa querían que yo pagara las costas procesales, las costas judiciales. Porque digamos, siempre, obviamente, cualquiera de los dos abogados, obviamente si la sentencia le era favorable a ellos, obviamente ellos iban a solicitar que usted pagara las costas. Pero esto, digamos, lo piden todos. Pero Pero yo usted ganó su pensé que no proceso. aplicaba, ¿perdón? Pero usted ganó su proceso. Sí. Ajá, pero no, digamos, es algo que usualmente siempre se hace en la práctica. Las dos partes piden que se condene la otra parte en las costas. Ya, pero en este caso los compañeros sí pagaron abogado. O sea que los Ajá. abogados se quedaron con la mayor parte del dinero que recibieron de sueldos caídos. Ajá. Y Los en mi abogados caso que no, contrataron porque sus compañeros. sí. En mi caso, yo hice todo el trabajo, entonces no, yo me quedé con todo el dinero. Pero lo que pasa es que, mire, pues le voy a explicar cómo funciona en el ámbito laboral. Cuando usted contrata, o usted como trabajador contrata un abogado para que la represente en un juicio laboral, ¿qué es lo que pasa usualmente? No sé si yo se los comenté, usualmente lo que piden la mayoría de abogados es un pago inicial de 5,000 quetzales. Es por lo general lo que piden. Y luego le dicen al trabajador ahí ya es, digamos, es un convenio entre el trabajador y el abogado, ¿verdad? En este caso algunos le dicen, bueno, mis honorarios van a ser el 20% de lo que usted reciba de la indemnización, pero eso ya es un acuerdo entre el abogado y el trabajador, ¿verdad? Que así es como usualmente se cobra en el ámbito laboral.
pero en este caso les cobraron hasta el 65% de lo que Pero digamos, recibieron. ese fue acuerdo que ellos hicieron con los abogados. Sí. Ahora bien, alguien que me lea el artículo 102, literal ese de la Constitución, y hagan la relación ahí también con el 78. Perdón, con la literal B del 78. La relación con el artículo 102, literal ese de la Constitución. Alguien que me haga favor de leerlo. Derechos sociales Artículo líquidos. 102. Perdón. Dale, no tengas pena. Ok. Artículo 102, inciso S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario. Si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario. En caso de apelación de la sentencia y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué norma beneficia más al trabajador? ¿La literal B del artículo 78 o el artículo 102 literal S de la Constitución? El literal B del 78. Pero en jerarquía, ¿cuál es mayor? ¿La Constitución o el Código? La Constitución. Entonces les pregunto, ¿cuál aplicaríamos? La que más beneficia al trabajador por indubio procesal. ¿Indubio qué? Indubio pro operario. Por indubio pro operario. Usted, Enrique, me contestó porque eso venía en su examen. No son mentiras, pero sí, efectivamente. ¿Qué nos habla del principio de indubio pro operario ustedes? A ver, Enrique. Que en caso de que, bueno, yo le entendí que en caso de que haya una laguna de ley o algo que no esté muy claro, según el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se aplica a lo que beneficie al trabajador. Ya, solo que no está bien su definición de que exista una laguna. El principio de indubio pro operario consiste en cuando existan dos normas que regulen un mismo derecho, se aplicará independientemente de la jerarquía la que más favorezca al trabajador. Y en este caso, no obstante que la Constitución tiene mayor jerarquía que el Código de Trabajo, como la literal B del artículo 78 beneficia más al trabajador que lo establecido en el artículo 102 literal S de la Constitución, obviamente se va a aplicar el artículo 78 literal B, porque favorece más al trabajador. Bueno, entonces terminamos. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Gracias por explicarme bien. Bueno, entonces